Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pueden tomar sus asientos. Yo no sé usted, pero yo he disfrutado esta reunión desde que empezó. Este apunte, este apuntador, este señalador, dice que la Biblia es como leche, miel y pan. Y la palabra miel, respecto a la Biblia, me hace acordar una canción que mi abuela había aprendido. Ella conoce al Señor ya de grande. Y ella canta, era la única canción que ella sabía de memoria. Y era: maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que destila. Y recuerdo su vocecita cantando esta alabanza. La palabra es como la miel, más dulce que la miel que destila del panal. Gracias, Señor, por tu palabra. Si nosotros tendríamos que elegir algún punto de relax o algún lugar de vacaciones, creo que el último lugar en el mundo sería un desierto. El desierto tiene sus complicaciones, no tenemos comodidad. En el desierto podríamos decir que las temperaturas son extremas. Durante el día tenemos alrededor de 40 grados para arriba, y como es tan seco el clima, a la noche ese calorcito se va rápido, muy rápido, interactúa en el ambiente con la humedad, entonces tenemos temperatura por debajo del cero. Dicen que más o menos 5 grados bajo cero. El desierto no es un lugar que yo elegiría, por lo menos, para ir a relajarme y a vacacionar. Ni hablar si tenemos que decir, tenemos hambre. Buscar comida en el desierto es complicado, salvo que nos quisiéramos hacer amigos de las escorpiones que hay por ahí, o no sé, algún bicho que le guste mucho la arena y el calor. Sin embargo, como les digo, no le veo beneficio a ir a vacacionar o a relajarme en el desierto. Ahora, la Biblia nos narra de una parte de la vida de Jesús aquí en la tierra, en el cual Él va al desierto. Y uno podría decir, bueno, en su carácter humano, en su humanidad, Jesús quizás se equivocó de lugar para ir, se equivocó para ir a relajarse, a meditar y a orar. Él buscaba siempre un rincón apartado, pero ahí, bueno, vemos que Jesús no fue por su cuenta al desierto. Entonces decimos, un lugar tan incómodo, tan caluroso de día y tan fresco de noche, no sería otra persona que lo lleve que el enemigo, que lo quiera incomodar al mismo Jesús, que quiera que pierda la voluntad que él había venido a cumplir, que era la del Padre. Pero vemos que en este caso, si bien el enemigo siempre se manda de las suyas para con los hijos del Señor, en este caso tampoco tiene la culpa. Y cuando empezamos a analizar la palabra, vemos que la Biblia dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero si nosotros vemos este pasaje o esta historia de Jesús un tiempito atrás, su padre se contentaba y decía, este es mi hijo amado en el cual yo tengo mucho gozo. Ahora, lo lleva al desierto. En el desierto no hay otra cosa que incomodidad, sufrimiento, hay necesidades por saciar, como el hambre, como el agua, no hay oasis cerca. Ahora, Jesús es llevado al desierto por su propio Padre. Su amor incondicional por sus hijos, que la palabra nos destaca siempre, ¿permitiría que pasemos por un lugar agobiante? Parece ser contradictorio. Y si algo más sorprendentemente quedaba, es que en medio de ese desierto en el que Jesús fue llevado, aparece el tentador, aparece el oportunista, el enemigo que se planta y empieza a tentar a nuestro Señor Jesús. En reiteradas veces dice la palabra que Él estuvo alrededor de 40 días en ese lugar y lo tentó durante toda su estadía. Nosotros tenemos el registro, que es lo que vamos a desarrollar hoy,
de 3 momentos en el que fue tentado, pero dice la palabra que durante los 40 días en ese desierto, o en ese tiempo, fue tentado por el diablo. La prueba que vino del Padre llevado al desierto, y en medio de esa prueba aparece el tentador. En este tiempo quizás de reflexión, de prédica, no quisiera tanto centrarnos en el por qué nos sucede esto o el para qué nos sucede esto. Preguntas que humanamente son valederas hacerlas porque está en la Biblia. El mismo Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Pero en este momento esas preguntas no quiero que sean las que enfoquemos, sino el cómo atravesar el desierto. Por eso quiero que me pueda acompañar en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio según Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. La palabra del Señor dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Hasta aquí el pasaje. Ahora, quiero que podamos ver juntos cómo Jesús venció estas 3 tentaciones que les presentó el enemigo. Y de estas 3 tentaciones Él pudo salir aprobado de esa prueba que vino allí en el desierto. Entonces, lo primero que quiero hablar es sobre venciendo la tentación de la necesidad. La necesidad de tener hambre es algo común. Creo que alguien que ha pasado 40 días en el desierto, ayunando, es algo normal que tenga hambre. De hecho, yo cuando tengo hambre me pongo medio intenso, medio inquieto, voy a la heladera, a veces se escucha Gastón, cerrar la heladera. A veces tengo otro cómplice que también me ayuda, abre los tuppers ahí de la alacena. Y si tenemos el problema de que no hay un pedacito de pan o algo para picar, nosotros tenemos el almacén de vuelta de casa. No vamos a citar el nombre para que no salga en la grabación y hagamos chivo. Pero podemos solucionarlo. Está más o menos al alcance de nuestra mano cuando tenemos hambre. Ahora, acá se está poniendo en juego algo más relevante que el comer pan o no comer pan. En esta tentación de la necesidad. Está el diablo apareciendo en el momento en el que Jesús está cansado. Imagínense, cansado, fatigado, quizás débil corporalmente, espiritualmente fuerte, pero débil, quizás tiene hambre, y dice la Biblia que tiene hambre. Y ahora Él le aparece en el momento, diríamos, más inoportuno. Y empieza a decirle:
si vos sos el Hijo de Dios, si realmente sos eso que se escucha por ahí, que sos el Hijo de Dios, vos podés hacer ese milagro de convertir una piedrita en un pedazo de pan y te saciás. Y es indudable que el diablo tenía razón. Jesús lo podía hacer en su carácter de Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Lo podía hacer, de hecho lo manifestó más adelante cuando multiplicaba, cuando sanaba, cuando liberaba. Lo hizo, pero en ese momento de la prueba, él había decidido, porque él había sido llevado por el Espíritu al desierto. Y si Dios lo llevó al desierto para que sea probado, y si Dios le puso ese trago de incomodidad en el desierto, y si él confiaba en el Dios que nosotros confiamos, él sabía que la necesidad que él pudiese llegar a tener iba a venir solamente del que lo llevó al desierto. Porque si él lo ama y si él se contenta de su Hijo, él sabía que también iba a ser fiel para cumplir sus promesas, que nada lo iba a desamparar y nada lo iba a alejar de él. Él iba a ser saciado, pero ¿qué hace el enemigo en medio de esta necesidad? Aparece ofreciéndole una alternativa para dejar de mirar y confiar en él, en el Dios que lo llevó al desierto, y empezar a confiar en otros caminos. El enemigo les estaba ofreciendo a Jesús armas de su propio arsenal, le estaba ofreciendo armas, pero a nosotros muchas veces nos aparecen armas terrenales. En medio de necesidades somos llevados a una prueba, somos puestos en un desierto. Usted póngale el nombre que quiera. Quizás algunos ahora están atravesando un desierto, quizás algunos estarán por atravesar un desierto, pero lo que sí tenemos por seguro es que si ese desierto viene, va a haber necesidades seguramente. Ahora nosotros vamos a tener oportunidad de confiar en Él o de confiar en nosotros. Y más peor aún, de confiar en aquel que está tentando en este momento, en este pasaje, a Jesús. Acá había un poco más en juego de comer o no comer un trozo de pan. Acá había en juego de que Jesús cedía o no cedía a confiar plenamente en la voluntad del Padre, o realmente cedía a confiar en la voluntad del mismo Satanás. Satanás lo está tentando y la respuesta de Jesús fue contundente. Él dijo: escrito está. Esto significa, si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Si Dios dijo que nunca me va a desamparar y nunca me va a alejar, eso es una realidad en mi vida siempre. Escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Jesús le está citando Deuteronomio, le está citando la Biblia. Qué importante es que en medio del desierto, cuando nosotros estemos atribulados y en medio de eso aparece el tentador, tengamos la Biblia en la mente, en la boca, podamos recitarla, podamos aplicarla, podamos decirla, declararla. Cuando venga un pensamiento negativo, un pensamiento, yo le digo, teledirigido del mismo enemigo, del mismo infierno, a nuestra mente, nosotros podamos decir: escrito está, escrito está. Y Jesús pudo sortear esa primera tentación y vencer. Y nosotros también podemos vencer, porque Él ya venció esta tentación de la necesidad. Yo no sé cuál es la necesidad que puedas tener vos. Yo sí sé las que tengo yo, y son muchas. Y yo, viendo a Jesús aplicar la palabra y decir: escrito está, me está demostrando que esta es la confianza que todo hijo e hija de Dios tiene que tener. Él vino a instaurar el reino de los cielos.
Y esta es la máxima, es el mandamiento central que tiene el reino de los cielos. Y todo aquel que quiere pertenecer a este reino, que quiera ser parte de este reino, tiene que tener esto como su primer mandamiento, como su máxima, como algo que está. Él es el sustentador, Él es el soberano, Él es el que sacia de toda necesidad. No busques alternativas para saciar tu necesidad, porque va a haber muchas alternativas. Vas a querer resolverla por tus propios medios, vas a querer resolverla por tu propia manera, por lo que aprendiste en la vida, por la calle que podés tener. Pero esto no se trata de calle. Fuiste llevado al desierto para probar tu sumisión completa al soberano y demostrar que crees y que sos parte del reino de los cielos. Y cuando lo hagas, hermano y hermana, esa necesidad, realmente esa necesidad va a ser saciada por aquel que te llevó ahí para crecer, para formar tu carácter, para que seas cada vez más parecido a nuestro Señor Jesucristo, venciendo la tentación de la necesidad. La segunda tentación que aparece es la tentación del éxito terrenal. Él lo llevó a un lugar y le mostró todos los reinos del mundo en ese momento. No sabemos si fue una visión, no sabemos, pero dice que le mostró todos los reinos del mundo. Y él le dijo otra verdad al diablo: todos los reinos de este mundo me pertenecen. Eso fue dado por el mismo Adán y Eva cuando perdieron su autoridad sobre esta tierra y se la entregaron al diablo cuando pecaron allá en el Edén. Ahora le pertenecen al príncipe de este mundo. Y él le dice: son míos, si vos los querés, yo te lo doy. Una condición: tenés que adorarme, tenés que creer en mí, tenés que postrarte delante de mí. Esto es sumisión delante de Él. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Pero eso Él lo obtuvo solamente a través de la agonía que tuvo que atravesar en el Calvario. La cruz fue el medio por el cual Él fue exaltado hasta lo sumo para convertirse en el Rey de Reyes y Señor de señores. No hay otra forma, no hay otra manera. El enemigo te tienta con el éxito terrenal y eso mismo hizo con Jesús. Le ofreció un éxito terrenal, los reinos de este mundo, que sabemos van a perecer, van a caer. Se levanta un reino, se cae otro reino y el Señor sigue permaneciendo para siempre. Y aquellos que buscan por encima del éxito terrenal, ir al éxito eterno. Y el éxito eterno es estar en la voluntad, en el centro de la voluntad de nuestro Dios. Lo que Él designó para ustedes, para su familia, para su iglesia, para su matrimonio, para sus hijos, es algo eterno. Y dependerá de nosotros si cedemos o no a una tentación del éxito terrenal. Y llevándolo al plano, el éxito terrenal es todo aquello que te aparta de la voluntad de Dios, todo aquello que te aparte, un trabajo que te aparte de la voluntad de Dios. Dios puso un propósito en tu vida, en tu familia, en esta iglesia. Todo aquello que te haga mirar para otro lado de los planes de Dios que son eternos. Todo aquello que te saque de su centro, de su voluntad, de su propósito para tu vida, va a ser lo que haga que caigas en esa tentación del éxito terrenal. Todos queremos progresar, todos queremos una casa para vivir, todos queremos un trabajo sustentable, todos queremos poder realizarnos en nuestras profesiones, todos queremos, pero hoy tenemos una tendencia que el mundo está y se quiere infiltrar en la iglesia, que es la de ser famosos, la de que ser influencers, influenciadores sería en el castellano. Queremos ser relevantes en este mundo y el Señor nos llamó a ser relevantes en el cielo. No se preocupen por lo que pasa acá, porque esto pasa, esto perece, esto se va a acabar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora Jesús le está respondiendo nuevamente de forma categórica, contundente, apártate de aquí, Satanás. Escrito está, escrito está.
solamente a Dios adorarás. Por más que te ofrezcan que seas exitoso en este mundo, vas a tener que decidir si hacer la voluntad de Él o hacer tu voluntad. Y sabes una cosa, mi hermano y hermana querido, tomar decisiones siempre va a ser difícil. Pero las decisiones que tomes respecto a este punto, sobre todo, van a ser una consecuencia inmediata de lo que también pase con tu familia. Porque vos estás dejando un precedente. Y los niños te van a mirar y te van a decir, ¿qué elige papá? ¿Qué elige mi esposo? ¿Qué elige mi esposa? Las decisiones que tomes respecto a este punto van a dejar una huella en tu familia, venciendo la tentación del éxito terrenal. Cada uno tendrá en su mente a lo que me estoy refiriendo. Dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Cuando nosotros entendamos que nuestro reino no es de este mundo, nos va a preocupar casi nada o nada el tener o el ser exitistas en este planeta Tierra. Como decía, las implicancias, las consecuencias, la repercusión, no solamente en nuestra vida espiritual, el enfocarnos en el éxito terrenal también va a provocar eso en nuestra familia. Esto me alejará, esto que voy a decidir, o este ofrecimiento que se ve tentador, aparentemente puede ser sano, inofensivo. ¿Esto me va a alejar de lo que Dios tiene preparado para mi vida? Son preguntas que nos tenemos que ir haciendo necesariamente. La tercera tentación a la cual Jesús venció es la tentación de acelerar los tiempos de Dios. Tenemos las promesas que Él hizo a su iglesia, que Él hizo a su familia, que Él te hizo a vos. Cada uno de nosotros llegamos al camino o de chiquitos hemos escuchado la palabra y hemos visto promesas de Dios a nuestra familia, a nosotros mismos. Cada uno las tiene guardadas. Ahora, la tentación de acelerar los tiempos de Dios es lo mismo que hizo Sara. Sara sabía que a Abraham se le había dado una promesa. Van a ser un hijo de la promesa. Y esperaron, y Sara se impacientó. Yo no sé si Abraham también, seguramente. Más de una vez le habrá dicho, ¿y qué pasa? Fíjate, anda a preguntar, pero hay que creer. La cuestión que Sara dijo, voy a ayudar a Dios porque seguramente necesita mi ayuda. Y Sara hizo que los tiempos de Dios se aceleren y nació Ismael. Listo, ya está, se cumplió la promesa. Pero ese no era el hijo de la promesa. Muchas veces nosotros vamos a ser tentados a acelerar los tiempos de Dios. Y ahí la arruinamos, y ahí cedemos. Y en este momento el diablo se le presenta a Jesús y lo lleva a la parte más alta, al pináculo del templo. Le muestra Jerusalén y le muestra el templo de Jerusalén. Ese templo imponente. Y decía una leyenda por esos tiempos en Israel que el Mesías que llegaría a Israel como conquistador iba a llegar y se iba a tirar desde una terraza, iba a anunciar la liberación para Israel en forma poderosa. Eso mismo le estaba ofreciendo el diablo. Tirate, porque tanto que vos nombrás a la palabra, le dicen, fíjese qué astuto, tanto que vos citás a la palabra, escrito está, mira, escrito está en el Salmo acá, 91, dice que Él te va a cuidar si vos te caes, así que lo estaba tentando a acelerar los tiempos. Y Jesús nuevamente le dice, escrito está, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. El desierto sí que es incómodo, sí que es molesto, sí que nos hace sufrir. No sé cuándo, no sé cómo, pero si algo podemos saber es que Él va a responder sus promesas. Y si Él nos llevó al desierto, hermano y hermana, que te aferres a esta palabra. Escrito está, Él es mi sustentador, Él es mi sanador, es mi liberador.
el Señor Jesús. Él vino a establecer la apertura del reino de los cielos. Y ¿saben algo? Algo que por ahí se cae de maduro, pero es bueno resaltarlo. Él no necesitaba ser probado. Ya su padre sabía de su lealtad. Pero él lo que hizo fue cumplir la palabra. Y dice Hebreos, en todo fue tentado para que él después sea el que entienda nuestra causa y sea a nuestro favor el que nos ayude, nos levante, nos aconseje a través del Espíritu Santo. Jesucristo ya sabía de su lealtad al Padre, ya era leal a su Padre y a sus promesas, no iba a ceder, pero Él nos mostró el camino de cómo nosotros podemos vencer. Si Él venció, decía hoy Dami, como dice su palabra, también nosotros venceremos. Su victoria en la cruz del Calvario es nuestra victoria. Su victoria en el desierto es nuestra victoria, hermano y hermana. Sabemos que es así porque su palabra lo dice. Su victoria es nuestra victoria. Es necesario que conozcamos su palabra para que cuando vengan esos teledirigidos, esos dardos, la guerra espiritual, ¿saben? No se trata tanto de ver demonios por todos lados, que a veces se ven, sí, no voy a sacar eso de una realidad que pasa, pero la verdadera guerra espiritual está acá, en la batalla de la mente. Cuando vos salís de este lugar, el enemigo pone pensamientos, y quizás en el banco de este lugar el enemigo quiera poner pensamientos negativos sobre tu vida, sobre tu esposo, tu esposa, tus hijos, sobre tu familia, sobre lo que sos, sobre lo que sos en Dios para Él. Escrito está, es importante conocer la palabra, la Biblia inspirada, las Sagradas Escrituras, la BIBLIA, el martillo que quiebra la piedra, el aliento de Dios. Es importante, hermanos y hermanas, conocer su palabra. Yo les dije hoy que no nos centraríamos tanto en el por qué ni el para qué, porque se responden, están, pero sí en el cómo atravieso por este desierto. El desierto es el lugar que ustedes y que yo en algún momento lo vamos a atravesar. Es parte de la vida cristiana. Y el desierto nos forma, el desierto nos pule, nos afila, nos hace más fuertes en Dios por el poder del Espíritu Santo. El desierto es necesario para parecernos cada vez más a Dios, para parecernos cada vez más a Cristo y depender absolutamente en todo, ya sea en la necesidad, ya sea en los tiempos, ya sea en el propósito, depender de Dios. ¿Cómo estás enfrentando el desierto que estás atravesando? Muchos de nosotros a veces estamos lo más tranquilos posibles, estamos en una vida tranquila, hasta servimos y no hay ningún problema y de repente sucede algo que no lo esperábamos. De repente sucede algo que nos desestabiliza y es en ese momento que tenemos dos opciones, o ceder o aferrarnos a Él, a sus promesas, a lo que Él dice. Él en su palabra nos muestra cada vez más, en cada texto, en cada versículo, en cada historia, que lo que Él determinó se va a cumplir. Nosotros podemos ver pasajes que nos alientan, si hay necesidad. Mira las aves del cielo, mira, tienen su nido, no les falta alimento. Mira las flores, cómo están, de lindas. Ustedes que son mis hijos, yo no voy a poner mis ojos sobre ustedes, pero ustedes tienen que confiar en mí. Yo puse propósitos en su vida, esos propósitos son eternos. No mire los propósitos de la tierra, los propósitos que van a perecer. El éxito de este mundo nada se compara con las glorias venideras. El mismo Pablo nos los dice en sus cartas. No aceleremos los tiempos, porque Él es fiel en cumplir. Y cuando vos y yo demostremos en medio de ese desierto nuestra dependencia total de nuestro Dios, estamos aferrándonos a Él. Y dice la palabra, sométanse pues a Dios
Y eso va a hacer que nosotros podamos resistir al diablo. Y dice algo más ese pasaje. Él huirá de ustedes, de nosotros. Dice la palabra que luego que Jesús le confrontó con la palabra, lleno del Espíritu Santo, el diablo huyó. Dice el Salmo 68, Dios se levantará y se dispersarán sus enemigos, huirán de su presencia los que le aborrecen. Ese es nuestro Dios, que nos pide confiar, que nos pide aferrarnos a sus promesas, desechar al enemigo y al tentador, y que este león rugiente que viene queriendo devorar a toda la iglesia del Señor va a ser confrontado por el verdadero león, el león de la tribu de Judá, ese león que rugirá en su venida, rugirá, pero que también ruge para defender a sus hijos y defender a su iglesia. Amén, hermanos. En el mes de septiembre, el mes de la Biblia, nosotros tenemos hoy cientos de versiones, de traducciones de Biblia escrita, la tenemos en los dispositivos electrónicos, pero ha costado esto mucha sangre de nuestros propios hermanos. El recopilarla, el traducirla les costó la vida, el leerla les costó la vida. Entre ellos hay muchos, se destacan alrededor de 300 personas, niños, mujeres, ancianos, varones. Allá por el 1555 dice la historia que una reina llamada María, le decían María la Sangrienta, ella en contra de que se use la Biblia y que el protestantismo avance en Inglaterra, cuando tomó el reinado, reclutó a mucha gente a que persiga a los cristianos y los prendió fuego vivos en la hoguera. Y era tanta su crueldad que dice que agarraba las Biblias que ellos tenían en su poder y hacía que se embeban con la sangre de esos niños y mujeres, y esto está en la historia, hermanos, no lo estoy inventando, y las manchaban con la sangre y las tiraban a la hoguera para que sean prendidas a fuego. Esto era para intimidar, esto era para causar temor, pero dicen las crónicas de la historia, y esto está en las crónicas de la historia mundial, que mientras más oprimía esta reina al pueblo de Dios, más denuedo tenía la iglesia del Señor en Inglaterra. Crecía y crecía, y seguía creciendo, y su reinado, el de María la Sangrienta, fue terminado, y en el ocaso ella tuvo que retirarse. La palabra del Señor fue esparcida en la zona de Inglaterra y alrededores, y hoy lo podemos recordar a Inglaterra como la cuna de los avivamientos, tan solo porque un pueblo del Señor, en medio de su desierto, donde su propia familia era muerta, incendiada, ellos escuchaban valientemente cómo en medio de la hoguera, prendidos fuegos, ellos cantaban himnos y le decían: Dios, voy a tu encuentro. Esta iglesia pasó por ese desierto, se aferró a su palabra y el Señor fue fiel y justo. Y hoy nosotros estamos honrándolos en este tiempo, el mes de la Biblia. Tan distante Inglaterra de aquí, pero estamos honrándolos. Tanto tiempo ha pasado. La Biblia, la palabra de Dios, el maná, la leche, la miel, el pan, cada uno tendrá su nombre, pero aférrese, hermano y hermana, en medio de su desierto, en la palabra de Dios. Mientras el grupo está pasando, el grupo de música, yo quiero terminar con una historia que pasó en 1970. Un joven vietnamita que era traductor inglés. En 1970 él estuvo colaborando con el ejército norteamericano en la traducción, y a la vez muchos misioneros de allí venían a Vietnam y él era el traductor. Pero cuando Vietnam cae y el régimen comunista empieza a tener poder y toma el mando, él es encarcelado. Y allí
se lo tortura psicológicamente, se lo tortura físicamente, y se le empieza a dar propaganda comunista y a hablarle de que Dios no existía, hasta que en un momento tanto fue esa tortura emocional y psíquica que él recibió que Giam, él se llamaba Hien Pham, él decide: a partir de mañana no voy a orar más. Quizás Dios no existe y todo lo que yo creí fue un cuento, algo que en mi inocencia pude creer. Él era un joven que tenía una fe y una energía vigorosa en el Señor. Sin embargo, este desierto lo llevó a él a decir: Dios no está conmigo, no te siento, mañana no voy a orar más, ya está. Ya la Biblia no la tenía, imagínense. Y dice las crónicas que al otro día él fue llevado de su celda y fue puesto a uno de los trabajos más horribles, según leía, que un preso puede hacer, sería limpiar las letrinas de toda la cárcel, limpiar los baños, los inodoros. Y dice que mientras él estaba llorando, enojado, quebrado, quebrantado, con muchas dudas en su cabeza, él estaba en su desierto. Él se arrodilla y mientras está limpiando ve en la lata que simularía el cesto de basura del baño, de la letrina, ve un montón de papel higiénico y entre esos papeles ve un papel usado, ustedes me entienden, ¿no? Que tenía como inscripción inglesa. Como él era traductor, él lo toma y se lo lleva a la habitación. Y a la noche, cuando nadie estaba viendo, él lo limpia. Y cuando lo limpia, él ve el trozo de lo que era una Biblia. Y el pasaje era Romanos 8. Y sabemos que todas las cosas a los que le aman. Y dice más adelante: porque estoy convencido de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hien Pham fue cada día a limpiar porque se dio cuenta que un general del ejército vietnamita usaba la Biblia como papel higiénico. Entonces él iba a agarrar el papel, lo limpiaba y se iba llevando páginas de la Biblia, que era el maná que él tenía en la cárcel para poder salir y para ser fortalecido en medio de ese desierto. Tiempo después él pudo salir de la cárcel, pero él atravesó el desierto. Y fíjense que en este momento, en esta historia, es diferente. Él ya había perdido la fuerza en ese desierto. Y aún así, el Dios que nunca se retira de sus hijos y siempre está cercano para con nosotros y entiende nuestro dolor. Por eso a veces el por qué o el para qué es lícito, porque nos duele muchas veces lo que nos pasa. Él se acerca y nos dice cómo poder atravesar. Hijo e hija, mirá mis promesas, mirá lo que yo digo en esta palabra, mirá, mirá, mirá. Es tiempo de que nosotros podamos aferrarnos a Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos y meditemos en este tiempo a través de esta canción, la última que cantamos hoy antes de la prédica. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad
tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque podemos declarar que en medio de nuestra prueba, en medio de nuestro desierto, que muchas veces no entendemos por qué ni para qué, pero vos nos decís hoy, Señor, cómo atravesarlo. Cómo atravesarlo, hija, cómo atravesarlo, hijo, cómo atravesarlo, familia, cómo atravieso esta prueba, Señor. Y Él te responde: conmigo, hija, conmigo, familia, conmigo, iglesia. Señor, pero es que no entiendo, es que no sé, Señor, es que estoy perdiendo las fuerzas, Padre. Y ahí apareces vos, Dios, y ahí apareces vos, Padre. Cuando volcamos nuestro corazón a ti, cuando volcamos nuestra necesidad a vos, Padre, cuando volcamos nuestros propósitos a vos, cuando ponemos nuestros proyectos en tus manos, cuando queremos, Señor, poner nuestros tiempos en tus manos, Señor, es ahí, Señor, cuando empezamos a vencer la prueba. Señor, muchos de mis hermanos hoy están pasando por estos desiertos y ellos no entienden muchas cosas, pero que se vayan, Señor, de este lugar sabiendo, Señor, declarando que escrito está, que vos nunca nos desampararás, que vos nunca nos dejarás, que vos estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que tu amor, Señor, para con nosotros es eterno, que ni la vida, ni la muerte, ni las pérdidas, ni la falta de esto, ni la falta de aquello será lo que nos separe de tu amor, será lo que nos separe de tu presencia. Señor, en este tiempo declaramos como iglesia que no nos someteremos a nadie más que a tu voluntad, que no nos someteremos a nadie más que al soberano creador del cielo y el universo, al alto y sublime que está en su trono gobernando y que es el gobernador de nuestras vidas, es el sustentador de nuestras vidas, es el que marca los tiempos de la iglesia. Nos presentamos, nuestro Padre, delante de ti, te honramos a ti. Vamos a postrarnos, sí, pero solamente ante ti. No vamos a ceder a ninguna tentación que quiera venir por parte del enemigo. Oh, león de la tribu de Judá, levántate, levántate. Y sean esparcidos los enemigos que quieran venir a atormentar a tu iglesia, a atormentar a la familia que el Señor trajo en este lugar, en este tiempo, para ser testimonio, para ser baluarte, para ser mensajeros. Señor, aquí está tu iglesia. Aquí está tu iglesia, tus hijos, Señor, tu cuerpo. Padre, estamos declarando que vos tenés poder sobre nuestro desierto. Vos tenés poder sobre la prueba que estamos pasando, Señor. Y si hay alguno de mis hermanos que ha caído en la trampa y ha cedido en la tentación, vos restaurás, vos perdonás, vos traes nuevamente, Señor, esa llave para ser restaurado y caminar nuevamente contigo, Dios. En este tiempo, Señor, declaramos que eres soberano de nuestras vidas. Declaramos que nos amas. Declaramos que nos das paz, que nos das fuerza, que nos das sabiduría para resolver, Señor. Que nos das una visión espiritual mayor de la que tenemos hoy, Señor.
que nos darás mayor, Señor, visión para ver lo que nuestros ojos terrenales, lo que nuestra prueba hoy no nos deja ver, Señor. Lo declaramos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.